hacerlo un poco más lento que la vez pasada. ¿Más lento? Un poquito. Estuvimos 1 hora y media casi para hacer uno. Ok. No, me parece. Ahora igual lo que va a pasar es que van a ir practicando y van a saliéndole mejor, pero aparte tienen que practicar ustedes. Si no practican ustedes y no tienen el desafío de resolverlo directamente, no van a poder. Traten de hacerlo. No sé si los intentaron hacer. Sí, hoy nos juntamos y, bueno, algunos, y resolvimos el 3 y casi terminamos el 4. No llegamos. Bueno, pero bien. Si salió, es una buena cosa. Eh, pero bueno, igualmente siempre si tienen dudas, preguntas, me interrumpen y lo hacemos las veces que que haga falta. Pero tuvimos 1 hora y media para hacer el otro casi. A ver, vamos con el 5. ¿Qué dice? Ejercicio 5. Dice, un productor de la localidad de Rojas posee 800 hectáreas propias y arrienda otras 400 a razón de 15 quintales de soja por hectárea. La composición de su capital es el siguiente: tierra 800 hectáreas, galpón, aguadas, tractor, sembradora, grano fino, grano gruesa, pulverizador. La distribución de gastos se presenta en el siguiente cuadro: salario agroquímico, combustibles, impuestos, cosechas. Suponga un precio neto de soja de 1.000 pesos por tonelada y rendimientos de 37 quintales por hectárea. Considera un costo de oportunidad del 6% para la tierra y el 8% para el resto. Calcule el costo de producción y rentabilidad, costos explícitos e implícitos. Y después hay que calcular lo mismo, si es todo en propiedad o si es todo en arrendamiento. ¿Dudas hasta ahí? De producción, rentabilidad, costos explícitos, costos implícitos. Ahí estamos. ¿Estamos hasta ahí? La próxima podemos probar con... Estaba pensando, con el celular voy a probar el transmitir. Por ahí es más sencillo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué hay que hacer Bueno, al la principio? cámara del celular es generalmente mejor que la de... Claro, por Y eso. te mandas el link al mail y con la aplicación Meet Sí, 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 y ya sé está. cómo se hace. Ya. El tema es que si me da el celular, pero Ah, sí, claro. sí, sí sé cómo se hace. Pero bueno, tengo que hacer la prueba. Ahora no puedo. Después voy a hacer la prueba a ver cómo se arma el dispositivo para poder hacer eso. Bueno, ¿qué hago? Dígame. Primero sumo los gastos. Puede ser. Por lo general, la recomendación es antes que eso, yo armaría qué cosa. La tablita. Ah, bueno, sí. La tabla que Exacto, hicimos el otro día. exacto, la cuenta capital. Pongamos detalle. Uno nuevo. Tengo que ver qué me están poniendo de. Ah, uno nuevo. Depreciación. Capital inmovilizado. Esas serían las columnas. Profe, perdón, ¿no se podría poner la cámara un poco más atrás porque no se ve lo que estás escribiendo? O sea, Más está muy atrás. arriba. Claro, porque el cuadro no se ve, por ejemplo, lo que escribiste no está en la cámara.
ver, ahí. Ahí va. Ahí está. Se fue un poco para abajo. El tema es, muchachos, esperen que les comento. Nosotros estamos trabajando, las y los trabajadores docentes, estamos trabajando en condiciones bastante precarias de laburo. Es decir, nuestro empleador, léase la Universidad de Buenos Aires, no puso un peso. La computadora la ponemos nosotros, la conexión la ponemos nosotros, el pizarrón lo compré yo, los marcadores. Entonces, digamos, lo estamos haciendo en la medida de las condiciones restringidas que tenemos. Para iluminarme tengo que correr a los pibes de una de las piezas, tengo que usar los faroles que uso de afuera, los tengo que meter para tener iluminación. Digamos, estamos en condiciones. Y el teléfono celular, tengo uno que conseguí hace poco porque el que mío no podía ni conectarse casi. Entonces, para poner, digamos, en contexto las condiciones con las que venimos trabajando. Obviamente que no es una recriminación a ustedes, pero en el marco de lo que se puede lo hacemos y otras cosas no. Y la otra cuestión es que ya vamos varias cursadas virtuales, o sea que ya muchas de las cosas las hemos probado y esto es como el punto de equilibrio que optimiza la cursada. En eso confíen en nosotros, digamos. Hemos probado otras cosas y andaban peor. Así que vamos a probar con la cámara del celular la próxima a ver si anda. Pero bueno, vamos a probar si no se me cuelga. El gran problema es que no se me quede, no se me manque el teléfono. Si no se manca, vamos a ir por ese lado. Sí, súper entiendo, profe, igual. Por ahí. Una pregunta. Dime. Nos juntamos, como te había comentado, nos juntamos un rato a practicar los ejercicios y nos juntamos con una hoja de Excel donde íbamos viendo todo. ¿Eso nos sirve, digamos? Ahí hay dos cuestiones. Yo cuando después lo quiero compartir el Excel online, se me tranca la máquina, directamente deja de funcionar. Entonces, yo ya lo probé, eso no es que lo estoy descubriendo, ya lo hemos probado y hemos probado también con el Drive, vieron, con la planilla de cálculo del Drive, que es más liviana, pero también se me detona la conexión y la computadora. Y después la otra cuestión que es importante que lo hagamos, digamos, hay algo que lo virtual no puede reemplazar o que lo digital, que es el proceso de cálculo y de reflexión. Si yo lo hago sobre una planilla online, nos estamos perdiendo todo el proceso de construcción del conocimiento que no se ve con un Excel. Ese es el problema. De las fórmulas, de cómo es el proceso lógico. Eso, desgraciadamente, el virtual no lo puede resolver. Entonces, de hecho, cuando tengan que hacer los ejercicios, van a hacerlo con calculadora y en el papel, no con el Excel. Entonces, desgraciadamente, ese es el problema. No, aparte del tema, eso lo probamos en la primera cursada y se me era más problema, por eso compré el pizarrón. La primera opción fue usar el Excel y fue casi imposible. Entonces, era mucho más frustrante que esto, desgraciadamente. Así que es lo que hay. Hola, profe. Sí. Bueno, en primer lugar, sí, quería agradecerte porque entiendo el esfuerzo que hacen ustedes para que nosotros podamos aprender. Y bueno, y después volviendo al tema como de la metodología, lo que pude identificar, o sea, como que hay 4 instancias básicas, o sea, de tabla y de organización, que eso nos permitiría como tener los datos básicos, ¿no? Como primero, bueno, la clasificación y la evaluación, después calcular los costos, después los ingresos y después la rentabilidad y algo Sí. más. Pero como para hacerlo sistemático, ¿no? O sea, como a partir de ahí podemos partir, porque es como para hacerlo bien ordenado. Si no son muy Exacto. Perfecto. Sí, es eso. Es una cuestión, van a ver que es muy procedimental. O sea, si bien hay ciertos criterios o lógicas, después muchas de esas cosas se van aprendiendo con el tiempo, pero después el grueso esto es metodología, digamos, es hacerlo y aprender cómo es la dinámica. Lo primero es la cuenta capital, como bien decís vos, y eso es importante porque es lo que me permite construir y saber cuál es el capital con el que dispongo. Y a partir de eso, trabajo con los indicadores. Costo de producción, rentabilidad, los que fueran. Pero si no tengo bien armado esto, el resto sale todo mal. Por eso es importante que manejen con cierta soltura el tema de la cuenta capital. Fíjense, vamos a meternos con eso. ¿Se acuerdan? La tierra aparece. La tierra, cuando es propiedad, cuando es mía, ¿cómo aparece? ¿En qué rubro es de mi cuenta capital?
Fundiario. Capital fundiario. Bien, muy bien. Eso, capital fundiario. Y acá hay algo importante que acá aparece con 800 hectáreas, porque ¿qué tierra es la que aparece como fundiario? La tierra que está bajo qué régimen de tenencia. ¿Propia? Exacto, cuando yo soy el dueño. Cuando yo soy el dueño aparece así. Y aparece con 16 millones de pesos. Vamos con el resto. Galpón. ¿Qué es? Mejor ordinaria. Bien. Y va con 53.600. Después, si quieren, hacemos una pausita y avancemos hasta la mitad al menos. Un ejercicio voy a probar lo del celular. Vamos a ver si me sale. Me quedo picando. Voy a probar. Después, porque aparte la cámara te está andando raro, ¿no? En la cursada anterior no estaba tan detonada. No sé qué le pasa. Vamos, con aguadas y molinos. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Lo mismo ordinaria? Bien. Todo esto ordinario. Esto en la vida real lo que uno tiene que hacer es cuando uno visita un productor o en el establecimiento de uno, es salir a recorrer e ir anotando las cosas que hay y después la tenés que valorizar en gabinete. Pero es el primer laburo. Tractor. ¿Qué es? Fijo inanimado. Bien, 152.996. Sembradora. También, fijo inanimado. Sí, tenemos de grano fino y de grano grueso. Grano fino es la de trigo, más que nada. Grano grueso es soja, maíz, etc. Son dos sembradoras diferentes. No es la de directo. Y después pulverizador, también lo mismo. 183.200. Después aparecen, fíjese, podemos dividirlo si quieren, es indistinto. Todos los gastos, que es toda la capital circulante. Y ahí tenemos salarios por 40.500. Agroquímicos, 508.800. Combustible por 38.798. Impuestos, ¿qué teníamos? Impuestos por 67. 67.000. Cosecha 296. Después otros 210.000. Y fíjense que acá hay uno de los trucos, una de las cuestiones importantes, que es conceptualmente importante, que tiene que ver con que me está faltando un gasto. Muy importante. ¿Quién se imagina? ¿De la tierra? Exactamente, me está faltando el arrendamiento, el alquiler. Me falta el gasto importantísimo, que es el arrendamiento. El arrendamiento de la tierra que estoy alquilando, fíjense qué me dice el enunciado. Dice que una parte la estoy alquilando, 400 hectáreas. ¿Sí? Entonces, el arrendamiento entra como gasto. ¿Cuál es ese monto? ¿Qué me dice el enunciado? Voy a ponerlo acá. Me dice que yo alquilo a razón de 15 quintales. No, perdón. Ahí está. El arrendamiento debería ser, el valor es arrendamiento. ¿Cómo me lo da? ¿Cómo? ¿En qué unidades me lo da? En quintales y hay que pasarlo a toneladas. Sí, hay que pasarlo a toneladas, pero aparte, ¿qué me está dando? En unidades físicas. ¿En qué lo tengo que convertir? ¿En plata? En plata, bien. Entonces tengo que poner el precio de la soja por la superficie. O sea que son 15 quintales por hectárea
por el precio de la soja, que es de, ya les digo, 1.000 pesos por tonelada, o sea, 100 pesos por quintal, por 500, no, por 400 hectáreas. ¿Cuánto me da esto? Profe, una pregunta, ¿qué es un quintal? 100 kilos. ¿Se acuerdan las pasadas dijimos? Gracias. Una tonelada, 1.000 kilos. Un quintal, 100 kilos. No sé por qué, cuál es el origen histórico de por qué se sigue usando eso. Son 600.000 pesos. ¿Entienden cómo lo calculamos? Fácil. Sí, perfecto. Fíjense que en muchos casos entonces la soja actúa como un cuasi moneda. Muy común que se pacten los alquileres por cantidad de quintales. Y eso se valoriza y ya. No es que uno le da después las bolsas de soja al propietario, sino que hace la conversión. Teóricamente, bajo la ley de arrendamientos eso no está permitido, pero mostrar el papel. O sea, solamente se puede hacer a valores monetarios. Pero... Bueno, vamos a seguir. Si quieren ya podemos... Bueno, ¿qué es lo primero que me piden? Sacar los costos de producción. Vamos a ir más abajo, así pueden ver. ¿Se ve mejor acá? Sí, ahí se ve bien. Bien, joya. Gastos, depreciaciones e interés. ¿Se acuerdan que el costo de producción es igual a la suma del gasto, de la depreciación y del interés? Bueno, vamos a empezar a construir esto. La suma de los gastos, ¿cuánto es? Si alguno lo calcula, a ver si no me pongo, ya lo saco. Creo, si no hice mal la cuenta, que es 1.761.098. Sí, tengo lo mismo. 1.761.098. Sí. Óptimo, gracias. Bueno, ese ya lo tenemos. Vamos por el resto. Vamos por la cuota de depreciación. Bueno, es fácil, a ver. Dependiendo de las categorías. La tierra, cuando es propia, ¿se deprecia? No. No se le calcula. Los galpones, mejora ordinaria, ¿se deprecian? Sí. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? La cuota de depreciación es igual al valor a nuevo dividido la vida útil total, que se las dan ahí, BUT. En este caso es 20 años. ¿Cuánto sería entonces? Hacemos. 53.600 dividido 20. 2.680. ¿Se llega a ver? Sí. Perfecto. Ahora, Aguadas es lo mismo. 13.060 dividido 10. 1.306. El tractor, 152.996 dividido 6. No, ¿qué me hizo esto? Ahí está. 25.499. La coma guardémosla. La sembradora es lo mismo, 98.500 dividido 6, 16.416, 108.000 dividido 6, 18.000, 183.200 dividido 6 también. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, sí. Si alguien no entiende, por favor, me dice. No, yo no entendí. Bien.
Lo que estamos haciendo es calcular la cuota de depreciación. ¿Se acuerdan qué es la depreciación? Es la pérdida de valor debido al paso del tiempo. Entonces, yo le tengo que a mi costo de producción, los gastos ya los calculamos. Son las erogaciones en bienes que se agotan en el acto productivo. Está. Ahora, enchufo. Ahí está. Pero después son los bienes que se agotan, los gastos ya están. Las depreciaciones, la cuota que vamos a considerar por la pérdida de valor debido al paso del tiempo. Esa pérdida de valor la consideramos con una función lineal, o sea que a partir del tiempo va perdiendo progresivamente los bienes su valor, siempre con la misma pendiente, con lo cual yo puedo calcular una cuota anual que siempre es constante. ¿Cómo calculo la cuota anual? Como depreciación es igual al valor a nuevo dividido la vida útil total. Es decir, al todo el valor que tiene algo nuevo lo voy dividiendo en cuotas anuales. ¿Sobre qué bienes se calcula? Sobre todos aquellos que tienen vida útil limitada. ¿Sí? A la tierra no, porque tiene vida útil ilimitada. A los animales de reposición interna tampoco. Al resto de lo que es capital de explotación le cabe el cálculo de la depreciación. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular uno por uno. ¿Hasta ahí estamos? Estamos haciendo para cada ítem un cálculo. Bueno, para todo lo que son capital circulante no se le calcula depreciación. Así que, no sé si alguien ya lo calculó, si no lo calculo yo. Una pregunta, Sí, porque no entendí la cuenta, o sea, sí entendí lo que estás haciendo. Estás calculando, en este caso sería el Brasi, porque son... no, todavía el Brasi no. Estoy calculando no. la depreciación. La depreciación es el valor a nuevo dividido vida útil total. Ah, ok. No, era esa la cuenta con la que me confundía. Es esto. Estamos calculando cuál es la diferencia, que ahora vamos a ver qué es Brasi. El Brasi es el valor a nuevo por la vida futura probable dividido la vida útil total. Si uno grafica, lo que me interesa con el Brasi es saber el valor del bien en un X momento particular de su vida útil. En el año, si todo tiene vida útil 10 años, en el año 1, 2, 5, etc. Esto, lo que estoy calculando, finalmente es la pendiente. Es la cuota anual de pérdida de valor. Este te da el valor en un momento X, o sea, todo esto que te queda, con rojo, yo quiero saber esto, o quiero saber esto. Esto lo que te dice es cuál es esta pendiente de un año a otro. Matemáticamente es eso. ¿Hasta ahí está? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Ahora, calculémoslo. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto dio eso? Hagamos. 2680. ¿Ahora? Digo, el del galpón a mí me dio 21.440. A ver. Puede ser que haya metido mal los garfios. Se sigue viendo mal y no sé por qué. Sé qué hace. Una consulta mientras. 2680, perdón. Sí. Esto es 2680 y no es el Brasi, ojo. Ah, perdón, está calculando Por capital invertido. Sí, dime. Una consulta, claro, porque es como que del esquema, como el molde, digamos, o sea, dentro de la evaluación que estaba el criterio y para después obtener el valor y trabajar sobre eso. O sea, vos directamente saltaste a calcular gasto de depreciación, así, de una. ¿Cómo? Como que en el molde, digamos, como en el esquema oficial de resolución, aparece el criterio de valor a nuevo, Brasi, para así obtener el valor y después, digamos, hacer bien el cálculo de los costos de producción. Vos ahora como que directamente hiciste gastos, depreciación. Es que eso, ahora vamos a ver para qué es el Brasi. En principio hasta ahora no lo usamos.
Ahora vamos a hacer eso. En principio, por ahora, para lo que teníamos que hacer, no fue necesario usarlo. El valor a nuevo sale de tabla, lo tenemos, va de tabla, digamos. Ya alguien lo averiguó, lo pusimos. Para calcular la depreciación no hace falta saber el Brasi. ¿Para qué es necesario saber el Brasi? Poner esto un poquito más por acá. El capital inmovilizado. Exactamente. El paso que sigue ahora, poner acá, es calcular el capital inmovilizado. ¿Para qué me interesa calcular el capital inmovilizado? A calcular los intereses. Exacto. Fíjate que la variable que nos está faltando es el interés. Ese no lo tenemos todavía. ¿Y cómo es la fórmula del interés? El Capital inmovilizado por costo de datos de oportunidad. Exactamente. Es interés simple. Facilísimo es. Capital inmovilizado por tasa de interés. Tasa de interés real. No importa. Por la I. O sea, en valor absoluto, no en porcentual. Con lo cual, este ya lo tenemos como dato y este es el que tenemos que calcular, no lo sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a construir esta columna que nos va a permitir saber cuál es nuestro capital inmovilizado. ¿Sí? Ahí es donde sí va a aparecer en juego esto que decían muy bien de las diferentes estrategias de evaluación. Entonces, tenemos la Tierra. ¿Cuál es el capital inmovilizado, el capital invertido de la Tierra? Valor anual. Perfecto, impecable. 16 millones de pesos. Del galpón, ¿cómo lo calculo? ¿Con qué criterio? El Brasi. ¿Por qué? Porque es mejora ordinaria. ¿Y qué pasa con las mejoras ordinarias? Tienen vida útil limitada. Exactamente. Ahí el kit de la cuestión es si tienen vida útil limitada o es ilimitada. Y entonces, todo lo que tenga vida útil limitada y que no sea de reposición interna, le cabe el Brasi como criterio de evaluación. Con lo cual va a ser valor a nuevo por vida futura probable dividido la vida útil total. ¿Pero podrías repetir eso último que no te escuché bien yo? Sí, todos los bienes que tienen vida útil limitada, ¿sí? Y que no tienen reposición interna, se tienen que evaluar siguiendo el criterio del Brasi. ¿Sí? Yo voy a evaluar, hacer la evaluación del capital usando el Brasi. Y el Brasi, recuerden que es valor a nuevo por vida futura probable dividido la vida útil total. Gracias. Bárbaro. Entonces, bueno, vamos a ver. El galpón es de 53, sería la fórmula 53.600 por 8, o sea que le quedan 8 años de vida útil, dividido la vida útil total, 20 años. Y entonces ese sí hacemos 53.600 por 8 dividido 20. 21.000, este es el que le había dado 21.000. 21.440. Las aguadas, vamos a hacer la misma operatoria, 13.060. Vida útil total 7 por 7 dividido 10. Esto me da 9.142. Vamos con el tractor. 152.996 por 3 dividido 6. 76.498. La sembradora 9.8500 por 4 dividido 6. 65.666. 108.000 sería por 2 dividido 6 también. 36.000. Y después tenemos la pulverizadora, que es 183.200 por 3 dividido 6. 91.600.
¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Igual acá no terminó la historia. ¿Qué nos está faltando dentro del capital inmovilizado? ¿Qué rubro? Los gastos. Exacto, que es el capital circulante. Nos falta el circulante. ¿Se acuerdan cómo se calcula el capital circulante? Dividido por el índice de rotación. Exacto, es la suma de los gastos dividido el índice de rotación. ¿Y esta qué actividad hacen? No dice mucho, soja hacen, maíz. ¿Eso es rescate final? Es rescate final, perfecto. Y entonces el índice de rotación en este caso, ¿de cuánto es? 2. 2. Muy bien. ¿Entendieron todos por qué es 2? Sí. Si alguien tiene dudas, por favor que nos diga. No sean tímidas. Es el momento de preguntarlo. Entonces lo que vamos a hacer es 1.000.000. ¿Cómo es esto? 1.761.098 dividido 2. Nos va a dar 880.549. Bueno, y ahora hagamos la suma de la columna entonces. 16 millones más 21.440 más 9.142 más 7.6.498 más 6.5.666 más 36.000 más 91.600. Esto me da algo así como 17.180.895. ¿Hasta ahí estamos con el capital inmovilizado? Sí. Sí. Bien. Acá tenemos un chiste. Bueno, este es el capital inmovilizado total. Ahora, lo que me está diciendo, fíjense, cuando tengo que hacer el cálculo, el interés en realidad me dice que lo separa, y es lógico. Me dice que considera un costo de oportunidad del 6 para la tierra y del 8 para el resto del capital. Entonces a esto lo que tendríamos que hacer es, a los 17 millones vamos a restarle 16. Y me da... Francisco, no sé cuánto te dio el capital inmovilizado total, perdón. Lo borro acá, lo voy a poner acá. 17 millones Sí. 180.895. Ah, perfecto. A ver, esperen que me agacho. Vamos a poner capital inmovilizado, tierra, 16 millones. Y capital inmovilizado del resto, 1.180.895. ¿Sí? Y eso, en realidad lo que podemos hacer es el interés de la tierra, el interés del resto. Esto lo vamos a multiplicar por 0.06 y esto por 0.08. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, sí. Ahora les explico por qué se hace esto habitualmente. Profe, yo no entendí. ¿Podrías repetirlo? Sí, espera que pongo acá el resultado y ya te digo. Es así. Fíjate, hasta que calculamos todo el capital inmovilizado estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Ahora, vos fíjate que el enunciado dice que considere... ¿Por qué? A ver, ¿por qué calculamos el capital inmovilizado? Nos va a servir para sacar rentabilidad, no importa, es en un futuro cercano. En principio a mí me interesa sacar el capital inmovilizado porque con eso yo puedo calcular el interés. Capital por interés. Fácil. Ahora, cuando yo veo el enunciado, me dice que para la tierra tengo que considerar un costo de oportunidad del 6% y para todo el resto de los bienes del 8%. Entonces yo tengo que calcular el capital inmovilizado de la tierra es 16 millones, o sea que tengo que hacer 16 millones por 0.06. Y para todo el resto de toda esta suma, que me da 180.895, tengo que calcularlo con un costo de oportunidad superior del 8%.
¿Sí? Entonces tengo que calcular los dos, calcular el interés de los dos y después sumarlos. ¿Entienden? ¿Por qué hago eso? ¿Qué les parece? ¿Por qué hago eso? No puedo responderlo, pero quisiera saber si se puede, o sea, por qué la teoría, o sea, por qué le da distintos costos de oportunidad a la Tierra, o sea, ¿qué tiene en cuenta, digamos, la calidad del suelo, se suele hacer o por qué? En realidad, fíjate que lo que cambia el costo de oportunidad no es entre tierras, sino entre rubros. En la tierra con el resto de las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué cambia? Por varias razones. Una tiene que ver, ¿se acuerdan que cuando hablamos del costo de oportunidad o la tasa de interés? La tasa de interés, por eso es difícil y es subjetiva. O sea, no hay una tabla que diga qué tasa tenés que usar para todo. Depende mucho de la apreciación de la persona que hace la evaluación. Y el interés, me quedo sin pizarrón, el interés depende de varias cuestiones. O mejor dicho, ¿puedo borrar acá y después esto, copiaron hasta acá? Sí, sí. Bien. Total, ya los datos los tenemos anotados. Prefiero hacer estos primeros ejercicios que se hagan más largos, pero poder hacer esas disquisiciones y discurrir un poco y después vemos. La tasa de interés, esto es importante. La tasa de interés, que es un solo número, póngale 0.06, 6%. Contempla el nivel de riesgo, voy a poner directamente, el riesgo de la inversión, ¿sí? El riesgo de la inversión. La movilidad, ahora vemos qué es cada cosa. La movilidad. Vamos a viendo. ¿Qué significa riesgo de la inversión? ¿Qué les parece? ¿Qué es el riesgo? O sea, la probabilidad que tenés de perder ese dinero. Exactamente. Sí, es la probabilidad que tengo de perder el capital. O sea, que lo que inmovilizo no lo pueda, ni siquiera pueda recuperarlo, ¿no? Ni siquiera obtener una sobreganancia, sino recuperarlo. Piensen ustedes en la ruleta. No sé si alguno ha jugado o tiene alguna idea de cómo es. Fíjense que es una actividad que implica riesgo. O sea, riesgo de la inversión, de poner plata. A medida que, por ejemplo, no sé si alguno ha jugado, vieron que a los costaditos, aunque sea la familiar, no vamos a alentar acá a los juegos de azar. Vieron que a los costaditos tiene eso que dice par, impar, negro, rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par o impar? 0,5. Exactamente. Con lo cual, si uno apuesta, las chances son relativamente altas. Tenés la mitad de probabilidades. Con lo cual, lo que te pagan por haber apostado ahí si ganas es relativamente poco. Porque el nivel de riesgo relativo es bajo. Ahora, si vos le jugás a un número particular, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Cuántos números tiene la ruleta? ¿Alguien sabe? 36 No sé o cuántos números 37. tiene. 37, 36 y el 0. O sea que las probabilidades son más altas, con lo cual si gana, de perder. Una en 36, con lo cual si uno le acierta el pleno ese, te pagan mucho más. Bueno, eso mismo pasa con el riesgo en las inversiones. ¿El riesgo de qué surge? Y surge de varias cuestiones. Una es de que efectivamente las cosas salgan mal, o sea que mayor riesgo que no te paguen, vos le vas a pedir a esa inversión que ganar más, porque los riesgos son más altos. A medida que aumenta el riesgo, yo le exijo, yo esperaría obtener esa inversión una retribución mayor, ¿sí? Una tasa de ganancia superior. O sea que cuando ustedes vean tasas de ganancia altas en las propuestas, eso muchas veces implican mayores niveles de riesgos, más chances de que la cosa no salga como uno espera, ¿sí? Entonces, el riesgo está metido en esa tasa de interés. Y el riesgo en el mundo agrario, por ejemplo, podemos clasificarlo en varios grupos. Uno es la tierra, otros son las mejoras ordinarias, otros son capital de explotación y otro el circulante. Fíjense, en orden de riesgo. La tierra es
¿Es muy riesgoso, poco riesgoso invertir en tierra? Poco riesgoso. Poco riesgoso. Poco riesgoso. Siempre, habrán escuchado eso, siempre hay que invertir en tierra y en ladrillos. No sé si no lo han escuchado alguna vez eso. Sí. Sí. Bueno, Sí, son inversiones que se llaman seguras. Inversiones seguras, hay muchas chances de que no pierdas lo que invertiste. Ahora, el tema es que no lo vas a perder, pero generalmente tienen entonces una tasa de ganancia relativamente baja. Más baja relativa que otras posibilidades de inversión. En el caso de la tierra tiene otro problema además. Vamos a ponerlo acá, que es el nivel de la inversión. Nivel de inversión. ¿A qué voy? El volumen de capital inmovilizado. En la tierra es muy bajo riesgo, pero si se fijan en mi cuenta capital, del capital inmovilizado tengo 16 millones en tierra y 1 millón y pico en el resto. ¿Esto es 1 millón? Sí. Entonces calculé mal esto. Hay que volver a calcular. Creo que puse 180. Bueno, fíjense, si uno hace el cálculo, el 90% de mi inversión es tierra. O sea que la tengo, casi todo, el 90% de todo lo que tengo, lo tengo bajo forma tierra. Entonces, si yo le pongo una tasa de interés muy alta, también estoy penalizándolo, porque el grueso es algo que es de muy bajo riesgo. Pero aparte, es de baja movilidad. ¿Se acuerdan que era la movilidad? Es la capacidad que tienen los bienes de convertirse en formas con mayor grado de circulación del capital. Es decir, la tierra no es más que capital que está fondeado ahí, pero que no es fácil de movilizarlo. Si yo quiero sacar mi capital de forma tierra bajo propiedad, la tengo que poner en venta, la tierra, tengo que conseguir un comprador, hacer los papeles, no es algo inmediato de un día para otro. Entonces eso implica que tiene baja movilidad y es de los bienes de capital, la tierra, es por ahí los clásicos dirían no es bien de capital, la tierra sí es capital, pero que es el de menor movilidad de todos, ¿sí? Muy poco móvil. Por eso se le pone bajas tasas de interés. Y a veces se le pone menos, ¿eh? Cuando ustedes tienen que hacer una estimación real, a veces tierra en propiedad, dependiendo de la zona y la época y el momento histórico, también el momento. No es lo mismo el nivel de riesgo y el nivel de inversión ahora que hace el año pasado en plena pandemia o que en pleno auge exportador, ¿sí? Entonces, eso cambia. Para una misma situación, cambian los niveles de interés. Momento, y yo agregaría ¿cómo así? El sujeto. Sujeto, posibilidades reales. Es decir, tengo que comparar con actividades que sean contrastables para ese nivel de inversión y para ese sujeto. Todos estos elementos, riesgo, movilidad, nivel de inversión que tiene eso que estoy analizando, el momento histórico, el sujeto y las posibilidades, todo eso se condensa en este numerito. Todo eso está ahí. Por eso es difícil el análisis, o depende mucho de ciertos criterios. Fíjense, la tierra muy poco móvil, mucho nivel de inversión poco móvil, las mejoras ordinarias son un poco más móviles, tienen un poquito más de riesgo, capital de explotación un poco más, por ejemplo una camioneta, puedo comprar y vender, me la pueden robar, puedo chocarla, puedo pasar innumerables cosas, una vaca me la pueden cuatrerear, o sea, tengo muchas otras probabilidades de que las cosas salgan mal. Ahora, tengo también más probabilidades de que sea más móvil ese capital, ¿sí? O sea, tenés más riesgo, a medida que vamos de aquí para abajo, aumenta el riesgo, aumenta la movilidad, el nivel de inversión puede inmóvil, entonces esta relación se modifica, y entonces, a medida, cuando uno hace un análisis de manera más real, uno lo que debería hacer es tasas de interés que vayan aumentando. Vamos a poner, como ponemos que se vea. En realidad, para allá también aumenta. Es decir, a medida que aumenta todas estas cosas, va aumentando progresivamente mi tasa de interés. Entonces, si uno tiene que calcular el interés para la tierra, y uno lo calcularía con un 0,3%, un 6% también.
¿Qué pasa? Nosotros no le queremos complicar la vida a ustedes, entonces se lo damos con un solo valor para todos los cálculos, o sea, para toda la tabla. Pero en la realidad, el día que lo tengan que hacer ustedes, y yo lo haría con 3. Tierra, mejoras y cuenta y capital de explotación, y el circulante. Al circulante hasta le pondría la tasa de interés bancaria, ¿sí? Porque es comprar insumos. Y es lo que te cobran si te vas a endeudar o algo así con algún proveedor, tasa de interés bancaria. El resto de los elementos tienen unas tasas de intereses menores y la tierra menos todavía. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el porqué? Sí, nomás otra vez podrías explicar las flechas, o sea, la tierra, digamos, para Sí. arriba baja la tasa de interés Tierra. y para la flecha de abajo que indicaba el riesgo. ¿No? Sí, mira, lo que va para acá es, acá aumenta y acá disminuye el riesgo, todo lo que hablé, el riesgo, la movilidad. Riesgo, movilidad, ¿qué más? ¿Qué más había dicho? Todo esto aumenta para este lado. Momento. El momento, exacto. Tierra, ya claro, porque aparte la tierra es inversión de más largo plazo, no están tan sujetas a las condiciones de la coyuntura más rabiosa, mientras que a medida que vamos acá llegamos al circulante, que el circulante son insumos, que son de compra y venta en el momento. Entonces casi como una réplica del efectivo, alta movilidad. Entonces, esto es todas estas condiciones. Si uno tuviese que poner cuál es la tasa de interés apropiada, tendría que ser también menos y más. O sea, la tasa de interés es más baja en la tierra, más alta en el circulante, y debería o va acompañando la evolución, el incremento del riesgo y la movilidad. ¿Sí? La tasa de interés refleja todos estos elementos. Todos ellos están contemplados en un solo indicador. Que es aparte interés real. ¿Qué significa interés real? Lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada. Es la tasa de interés que ya está afectado por la tasa de inflación. Con lo cual está eliminado el efecto inflacionario. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien, ahora. Volviendo al ejercicio, vamos a calcular el interés. Tenemos. Vamos a calcular el de la Tierra. Es 16 millones por 0.06. ¿Esto cuánto nos da? 960.000 pesos. Y después tenemos el interés del resto del capital, que sería 1.180.000, ¿cuánto era? 895 por 0,08. Esto me va a dar 94.471. Ay, qué pelotudo. No puedo hacer control al DLT. ¿Cuánto es esto? $94.471. Sí. Y si sumo este más este, ahí va, me da 1.054.471 de interés. Es esto. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Bueno. Y tenemos que calcular costo de producción es igual a gastos, depreciación e interés. Bueno, ¿cuánto me da eso?
2.910.003. ¿Puede ser? No, 2.910.003. A ver si está bien. Sí. Sí, A sí. mí me dio 2.900.000. Sí, está bien. Dio bien. Estamos. Si da una diferencia de 1 o 2 es por las comas. Los costos de producción son iguales a 2.910.003. Correcto. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ¿qué es lo próximo que nos pide? Rentabilidad. Rentabilidad, muy bien. ¿Cómo era la fórmula de rentabilidad? Era ingresos brutos menos gastos menos depreciaciones dividido el capital inmovilizado por 100. ¿Ingresos brutos? Yo tengo que sí. Bien. ¿Y los ingresos brutos menos los gastos más las depreciaciones, cómo se llaman también? ¿Era beneficio bruto? Perfecto. Muy bien. Entonces, otra forma de calcular esta fórmula es beneficio bruto dividido capital inmovilizado más tierra por 100. Perfecto. Bueno, recorro acá. Los gastos y las depreciaciones ya las tenemos. El capital más la tierra está. ¿Qué nos falta calcular? El ingreso bruto. Bien. ¿Cuál es la fórmula básica, canónica de los ingresos brutos? Por cantidad. La cantidad de tierra que hay. Claro, precio por cantidad total. Sabemos que el precio era de 1.000 pesos a tonelada. El rendimiento es de 37 quintales por hectárea. Acá tenemos que hacer alguna conversión. Y podemos hacer que sean 100 pesos cada quintal. Exactamente. Vamos a hacer eso. ¿Qué Y nos pusiste ahí, falta... profe? Perdón. ¿Cómo? 100 pesos por quintal, dice ahí. 100 pesos por quintal. Espera que lo borro y lo hago más prolijito. Ahí va. ¿Y eso por qué lo tengo que multiplicar? Por la superficie, ¿no? Hasta ahora está todo por hectárea y tengo que presentar en pesos totales. Tenemos Difícil. 1.200 hectáreas. ¿Cuántas son? 1.200, 800 propias y 400 arrendadas. Bien, muy bien. Esto es importante. Son las propias más las arrendadas. Todos son mi explotación. Bueno, ¿esto cuánto me da? 4.400.000. Bien, excelente. 4.400.000 son mis ingresos brutos. Bueno, ahora lo que podemos hacer... ¿Puedo borrar esta parte? Dejo esto. Vamos a reemplazar los términos. Rentabilidad es igual a 4.400.000 pesos menos los gastos 1.761.098 más las depreciaciones 94.434 dividido el capital inmovilizado total que es de 17.180.895. Francisco, Sí, el ingreso bruto es 4.440.000. 4 millones 440.000. 40.000, perdón. Sí. Ahí va, gracias. Bien. De nada. Esto debería dar una rentabilidad del 15%, ¿puede ser? 15,04.
¿Entienden? ¿Hasta acá vienen? Hago una pregunta. Dime. Igual seguramente copié mal yo la fórmula, pero en la fórmula de rentabilidad había puesto que era capital inmovilizado por 100. Es capital inmovilizado más tierra, todo por 100. Es esto por 100. Ah, ok, todo listo. Sí, lo Es copié mal. ingreso bruto menos gastos, todo sobre capital más tierra por 100. Porque esto te va a dar, si no, 0,15. Claro, gracias. No, de nada. Todo por 100. ¿Cuánto me dio? 15 A mí con... me da 15,02. Perfecto, vamos a poner 15,02, así coincide perfecto. ¿Cómo interpretarían eso? ¿Se acuerdan cuánto era el costo de oportunidad que teníamos del capital? 0,8. 0,6 y 0,8. Una parte era 0,6, la tierra, 0,8 el resto. ¿Esto cuánto nos dio? 15. Con lo cual, la rentabilidad de mi explotación, ¿cómo fue con el resto, comparado con el resto de oportunidades, con las inversiones alternativas? Y mayor. Mucho mayor. Y solamente, sin tener que hacer ejercicios, el beneficio neto. ¿Se acuerdan qué es beneficio neto? Ingreso bruto menos costo de producción. O sea que tiene incluido el interés acá. Fíjense que acá, ¿por qué no ponemos el interés acá? Porque justamente lo que queremos es calcular el costo de, o sea, el equivalente del costo de oportunidad implícito, si se quiere, que genera la inversión. Toda la inmovilización de capital. Entonces yo lo que quiero comparar, la rentabilidad, que es una suerte de costo de oportunidad implícito de mi inversión, es lo que puedo comparar con el resto de las otras opciones, las otras alternativas, que son las que veo con mi costo de oportunidad. Entonces, cuando yo calculo el beneficio neto, esto ya está metido dentro del costo de producción. A partir de lo cual, sin tener que hacer un solo número, un cálculo. ¿Qué les parece? Mi beneficio neto va a ser mayor, menor o igual a 0. Mayor a 0. Extraordinario, sí. Exactamente, el beneficio neto, si tenemos esta situación, 15 de rentabilidad y el interés es del 6, del 8%, algo así, claramente, sin lugar a dudas, tenemos un beneficio neto que está encima de 0. Sin tener que hacer un solo cálculo. Y entonces, lo que podemos seguramente intuir es que acá, exactamente como ustedes dijeron ahí muy bien, el que está apareciendo acá es la renta. Seguramente aparece Doña Renta dando vueltas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea beneficio neto por encima de 0, todo ese excedente, esa supra ganancia, se llama renta. Ganancia extraordinaria o renta. ¿Sí? Sí. Bien. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas? No. Bueno, bien. Vamos a hacer ahora... Estoy buscando... La próxima vamos a hacer margen bruto, vamos a hacer uno más de costos. Igual si quieren ahora paramos un cachito y voy a ver si... ¿Cómo? No, quería preguntar cómo se calculan los costos implícitos y explícitos. Ah, fácil. ¿Cuáles eran los costos explícitos? Primero, ¿cuál es la definición de costo explícito? Costos explícitos son todos aquellos que son... Bienes que podemos, Mensurables. que podemos medir, claro, conocer el precio. Exactamente, son costos que explícitos. Son, como muy bien, son costos que son mensurables y que son también objetivos, es decir, son independientes de quién haga el análisis. ¿Cuáles son los costos explícitos? Gastos y depreciaciones. ¿Cuáles son los costos implícitos y por qué se los llaman así? Es el costo de oportunidad. Exactamente, es el interés. Que es
un equivalente de mi costo de oportunidad. Se lo llama implícito porque, a diferencia de esto, no es objetivo, es un costo subjetivo. Eso significa que no hay una tabla única que diga cómo se tiene que analizar, sino que depende de todo lo que vimos antes. De la movilidad del capital en cuestión, de sobre quién lo hacemos, del nivel de riesgo, de las otras alternativas que pueda manejar esa persona o esa explotación, del momento histórico. Todas esas cosas que son de difícil estabulación confluyen en esto. Entonces, costo implícito es este. Con lo cual sí que no lo calculamos, pero en realidad ya lo estuvimos trabajando, es más hacer la suma. ¿Estamos? Sí, gracias. Bárbaro. Si quieren hacemos una pausa, van a cambiar el agua del mate y yo voy a ver si puedo transmitir desde el cel. Dale. Espérame un segundo. Dale, por favor.
No, espectacular. 4K. Sí, ahí se ve re bien. ¿Mejoró, no? Mucho. Muchísimo, sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Excelente. Listo. Pero antes se veía bien con algo le pasó a la cámara, no sé. Por eso se ve mal. Listo. Bueno, ya está. Por ahí se puede ver un poco más de cerca. Ahí está bien. Excelente. Bueno, ¿seguimos? ¿Quieren? Espera que voy a... Sí. Vamos a hacer... Estoy viendo dónde pongo la computadora que tenía abierto. A ver. Vengo por acá. Donde tenía el PDF. Ahora sí. Pero uno que no sea tan largo. Bueno, vamos a hacer alguno de margen bruto, de otra cosa. A ver, alguno de tambo. ¿De tambo hicieron el 13? ¿Era de tambo o no? Algunos hoy nos juntamos, pero éramos poquitos, así que no sé. No, pero ¿era de tambo o no? Sí, el 3 creo que sí. Ah, bueno. No, entonces, si les dio bien, listo. Bueno, vamos con margen bruto. Vamos a ver el otro indicador. Si no terminamos en esta, no importa. Porque eso por ahí los embarullo un poco. A ver, en condiciones ya están de calcular todos los ejercicios que sean de costo de producción. Mi recomendación sería que se pongan manos a la obra y se pongan a hacerlos en cuanto puedan porque ya están en condiciones. Ya los pueden hacer sin problema. Es nomás ejercitar. Obviamente si tienen dudas o consultas, los vamos trabajando. Pero si no, ya pueden hacerlo. Vamos a trabajar ahora con el otro indicador, que es el margen bruto. ¿Se acuerdan? Margen bruto es un indicador de corto plazo. Esto como recordatorio. Corto plazo que me permite priorizar
actividades. Progresión de actividades. Eso significa, pónganle, tenemos un invernáculo. Invernáculo 1. Bueno, ¿qué hacemos en el invernáculo? Ya empieza la temporada y tenemos que ir a decidir qué hacemos. Si hay que ir a comprar los plantines, ahora, les digo esta semana, tenemos que hacerlo. Ya empieza la época, en realidad un poquito antes tenemos que haber hecho, pero tenemos varias opciones. La opción A, B y C. La opción A es tomate, todo bajo cubierta. La opción B es pimiento. La opción C, no sé, una combinación. Puede ser lechuga, que es más rápido, más rúcula. ¿Cómo hago para decidir qué es lo que más me conviene? O mejor dicho, ¿cómo defino qué es lo que más me conviene? ¿A través de qué indicador? ¿Qué les parece? ¿Del margen bruto? Exactamente, el margen bruto. ¿Pero por qué? Lo que hace el margen bruto, voy a elegir aquella actividad que tenga mayor margen bruto. Que siempre se mide en pesos por hectárea o en pesos por invernáculo. Entonces, mi criterio de selección es el de mayor margen bruto. Con lo cual, póngale que este me da más, este intermedio y este más bajo. Bueno, vamos a hacer tomate. Ahora, ¿cuál es el riesgo de guiarme? ¿Se acuerdan que dijimos que es un indicador de qué tipo? Corto plazo. Solo me permite elegir, priorizar la mejor actividad en el ahora. Tengo este pedazo de tierra, ¿qué hago? Bueno, tomate. Ahora, si en el año 1 me da tomate, en el año 2 me da tomate, en el año 3 me da tomate, siempre en el corto plazo. Sumo todos los años y ya tengo 10 años de corto plazo. Y ahí aparece otra cuestión. ¿Yo me puedo guiar solamente por indicadores o variables puramente económicas o económicas financieras? ¿Qué pasa si en mi suelo si hago tomate todo el tiempo? ¿Y se me desgasta el suelo? Sí, lo hago pelota, básicamente destono todo y empiezo a tener unos problemas sanitarios descomunales. Y si ustedes lo quieren pensar desde una perspectiva de producciones extensivas, pónganle que hago soja. Si yo me guío por el margen bruto, el año 1, ¿qué hago? Soja. El año 2, ¿qué voy a hacer? Soja, soja, soja. Soja, 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 soja. Entonces, la moraleja es que, si bien esto sirve, no puede ser el único criterio excluyente a la hora de hacer planificaciones productivas, porque solo contempla el corto plazo. Ahora, si uno quiere pensar en la vida de nuestro suelo, pónganle, que es básicamente la base del funcionamiento de un sistema agropecuario, si yo me guío por eso, en un par de años por ahí se pelota el suelo. Depende del tipo de suelo, ¿no? Pero entonces, yo seguramente, ¿qué tendría que incorporar además? ¿Qué práctica agropecuaria? Y rotación de cultivos. Exacto, tengo que hacer rotaciones. Y por ahí voy a tener que rotar con lechuga, pónganle, que no me maximiza el margen bruto, con lo cual a corto plazo, entre muchas comillas, pierdo, pero si uno mira la foto o la película a largo plazo, es lo que hace que la cosa tenga estabilidad. Con lo cual, si fuese solamente guiarse por el margen bruto, para eso no hace falta ir a la facultad. O sea, simplemente compran las revistitas que traen los indicadores y ya. Ustedes vienen a la facultad para poder tener todo el cúmulo de otras variables en la mente y poder tomar otro tipo de decisiones. ¿Sí? Pero igual tienen que saber esto, fundamental. Entonces lo que vamos a hacer es un cálculo de margen bruto. Margen bruto que se calcula como ingresos directos menos costos directos, los cuales tenés costos fijos, costos variables. La suma de los dos. Ingresos directos y costos directos son aquellos que son directos. Son atribuibles. Atribuible a una actividad. Es decir, son directos porque el buen criterio es pensar si yo dejo de hacer esa actividad, el costo desaparece o la erogación esa desaparece, sí o no. Si desaparece, fijo. Un buen criterio para saber, porque aparte no hay una receta de siempre qué es fijo, qué es directo y qué es indirecto. Bueno, en base a eso, vamos a hacer el ejercicio 12.
Ejercicio 12A. Que aparte tiene algunos giros así. Interesante. A ver, dice 12A. Calcular el margen bruto de soja de primera ocupación realizada con siembra convencional en un campo de 1000 hectáreas cercano a la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Contrata flete por 500 kilómetros. Flete. ¿Qué datos tenemos? Flete 500 kilómetros. En la explotación también realizan otras actividades. La soja de primera solo ocupa 400 hectáreas. 400 hectáreas de soja. Vamos, ¿para qué sirve? El precio actual, precio bruto, es de 21.8 dólares el quintal. ¿Sí? Y tenemos un rendimiento medio de 18 quintales la hectárea. Y después tenemos costos. Costos de labores, costos de insumos, gastos de cosecha, de comercialización, gastos de comercialización, y flete, 3% del ingreso bruto, y gastos de flete por 500 kilómetros. ¿Cómo sería la fórmula? De la siguiente manera. Vamos a ver cómo se deriva. Voy a hacerlo por partes. Margen bruto es igual a ingreso directo menos costos directos. Ya eso, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, vamos con los ingresos directos. ¿Cómo es un ingreso directo? ¿Cómo se calcula un ingreso? Precio por cantidad. Bien. Hasta acá viene todo fácil. Ahora la pregunta es, ¿qué precio? Precio neto. ¿Qué es el precio neto? El precio neto es igual, y ahora vamos a ver por qué se hace así, al precio bruto menos los gastos de comercialización y flete. Y después podemos ver los costos. Costos directos es igual a los costos fijos directos más los costos variables directos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a centrarnos en esto. ¿Qué es el precio bruto? Es el precio que también se le llama precio pizarra, es el precio libre de descuentos. El precio neto es el precio que efectivamente se le paga al productor, que es el que nos importa porque es lo que recibimos en bolsillo. Ahora, ¿por qué? Para pasar al precio neto le tenemos que restar gasto de comercialización y flete. Si son gastos al final, ¿no? No dijimos que los gastos iban a los costos. Acá hay un truco que tiene que ver con lo siguiente. Los gastos, a ver, si yo, ¿se acuerdan que dijimos? Un costo de producción es igual a gastos más depreciación más interés. Y el interés tiene metido el circulante ahí. Los gastos de comercialización y flete, ¿en qué consisten? ¿Alguien tiene idea? ¿En qué le suena que es? ¿Es la distribución del producto? Exacto. Yo cosecho, viene un camión que se llama flete, lo carga y lo lleva a algún lugar de acopio, y cuando hacemos eso, y el tipo que recibe la mercadería, por ahí tiene un gasto de comercialización. Gastos en papeles, en la recepción, en el almacenamiento, es decir, toda una serie de gastos, en el despachante, lo que fuera, que tiene que ver con esa transacción. Ahora, ¿hay alguna inmovilización de ese gasto real? ¿Alguna inmovilización real? Es decir, ¿qué tiempo pasa desde que hago efectivo ese gasto hasta que recibo el dinero? Porque ahí hice la transacción más que recibo el dinero. Ninguna. No hay inmovilización. En realidad, lo que yo recibo es este precio. Yo nunca recibí el precio bruto y fui a una ventanilla a pagar el flete, ni el gasto de comercialización. Lo que hago es despachar la mercadería y cuando me pagan o cuando me dicen el precio, ya tiene incluidos los descuentos. O sea que nunca hubo inmovilización. Si yo pusiera esto acá como un gasto, como circulante,
estaría metiendo una macana. ¿Por qué? Porque le estoy asignando algún tipo de inmovilización a ese capital. Póngale, si fuese de rescate final, sería por ahí dividido 2. O sea, que considero que fueron 6 meses que estuvo parado. Y eso no pasó. Nunca hubo inmovilización efectiva de esto. Esto simplemente, estos gastos, impactan sobre el precio. De hecho, cuando yo me fijo, en el caso de los cereales, el precio que me paga el acopiador, me dice sobre el precio bruto, tengo una cantidad de descuentos que incluyen la comercialización, eventualmente el flete, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a recibir un precio neto. A partir de eso, podemos calcularlo. Fíjense, ¿qué me dice? Tenemos un precio bruto que es de ¿cuánto? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Tenemos un precio bruto que es de $21 por quintal. Y después me dice que tenemos gastos de comercialización que son 3% del ingreso bruto y gastos de flete que son de 500 kilómetros. Por los 500 kilómetros son de $2.30 por quintal. Entonces, vamos a hacer 21.8 menos el 3% de eso. Me dice del ingreso bruto. Bueno, podemos hacer distributiva del precio. ¿Cuánto es el 3% de... Voy a usar esta calculadora. 21.8 por 0.03. Esto me da... Calculadora. 0.654 puede ser. No. Sí. Acá tenemos el gasto de comercialización. Y ahora tenemos que ponerle gasto de comercialización más gasto. El gasto del flete. El gasto de flete sé que es de, dijimos, $2.30 por quintal. ¿Cuántos quintales tenemos de rendimiento por hectárea? 18. Bien. Profe, disculpe, pero ¿por qué hizo el 3% del precio bruto si dice que es el 3% del ingreso bruto? Porque dice distributiva en realidad. Ah, ok. Porque en realidad podemos hacerlo así, pero ese es un error que tiene la guía. Porque es el 3% del precio. Lo podemos hacer y va a dar igual. Va a dar exactamente lo mismo. Si quieren lo hacemos de la otra manera, así no se confunde. Pero así es como es correcto, realmente es así. Fíjense en las unidades, a ver si está todo bien. Tenemos $0.654 por quintal de gasto de comercialización y $2.3 por quintal de gasto de flete. Sí. Ahora, hagamos la cuenta. ¿Cuánto me da el precio neto? 21,8 menos 0,654 menos 2. Esto me da $18,84 por quintal de precio neto. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Profe, perdón, no entendí cómo calculaste lo del 3%. Lo calculamos de otra manera porque si no se van a confundir más de vuelta. Vamos a hacerlo como dice la guía y otra cosa. ¿Qué dice la guía? Que el gasto de comercialización es 3%. Bueno, vamos a hacer el esto. 3% del ingreso bruto. Exactamente, bueno, vamos a hacer esto. Ingreso directo va a ser igual el precio bruto por cantidad, que esto que constituye el ingreso bruto. ¿Sí?
Entonces al ingreso bruto le vamos a descontar los gastos de comercialización más flete. ¿Está bien? Lo mismo. ¿El ingreso bruto de cuánto es? Precio bruto, 21.8 dólares por quintal por el rendimiento. ¿De cuánto es el rendimiento? ¿Cuánto me da esto? Me da 392,40 dólares la hectárea. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno, ahora tenemos que restarle los gastos de comercialización y flete a esto. ¿Cómo le restamos los gastos de comercialización y flete? Acuérdense de las unidades, tiene que estar todo en dólares por hectárea. ¿El gasto de comercialización de cuánto era? Del 3%. ¿No? Sí. Sí. Me da 11,77 dólares la hectárea. Y a eso le tengo que sumar el del flete, que es de, dijimos, 2,30. 2,30 dólares el quintal por el rendimiento, porque tenemos que llevar todo a dólares la hectárea, o sea, 18 quintales la hectárea. ¿Cuánto me da eso? Mi ingreso directo es igual a 339,20 dólares la hectárea. ¿Hasta acá estamos? ¿Entienden lo que dice? Vamos a ponerlo por acá. ¿Entienden? ¿Sí? No, no, perdón. En vez de estar en dólares por quintal, está en dólares por hectárea ahora. Claro. Siempre, porque el tema es, el precio, ¿en qué unidades se expresa? Peso sobre superficie. No, Ah, perdón. pesos por quintal, o dólares si quieren. Claro. Siempre es unidad monetaria por unidad física. Dólar por quintal. Ahora, en los márgenes, los ingresos y costos se expresan en pesos por hectárea. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer la conversión en el medio. Yo podría haber hecho esto mismo calculándolo sobre el precio, que es lo que se hace en realidad. Pero total aplico una propiedad distributiva en la multiplicación, es lo mismo. Pero como en el ejercicio está puesto 3% el ingreso, vamos a tener que calcularlo acá. Entonces lo que hago es, a los 392.4, que es precio bruto por cantidad, 392.4 le tengo que restar el 3%, los gastos de comercialización, que es el 3% de mi ingreso bruto, y le tengo que restar los costos del flete por hectárea, que serían 2.3 dólares por el quintal y multiplicado el rendimiento por hectárea, o sea, 18 quintales por hectárea. Entonces yo sé cuánto me cuesta de flete por hectárea. ¿Sí? Entonces hago esa suma, se la descuento a esto, me da 339,20. Perdón, sería el gasto de comercialización más el del flete por Exacto. el rendimiento. ¿Cómo? Y porque vos fijate en qué unidades te lo da. Si es 3% del ingreso bruto, el de comercialización, te lo da en pesos en dólares por hectárea. Ya está. ¿Y el flete cómo te lo da? Te lo da en dólares por quintal. ¿Y vos en qué lo tenés que expresar? Dólares por hectárea. Entonces, si cuesta 2.3 trasladar un quintal en una hectárea, ¿cuántos quintales tenés? Es lo que te cuesta trasladar la producción o el rendimiento por hectárea. ¿Sí? Hay que llevar toda la misma unidad.
Peras con peras. ¿Estamos? ¿Qué dicen? Sí, ahora sí. Bien. Ahora, bueno, esto lo vamos a lo anoté allá, vamos a borrar esto y vamos a meternos con los costos, que es más fácil. Los costos dijimos que tenemos costos directos siempre, ¿no? Tenemos costos fijos más costos variables. Vamos con los costos. ¿Cuáles son costos fijos y costos variables? Costos fijos son todos aquellos que no se modifican en función de mi nivel de rendimiento, mientras que costos variables son todos aquellos que varían proporcionalmente en función de mi rendimiento, de mi unidad de de mi nivel de producción. Con lo cual, las labores, ¿qué es fijo o variable? Fijo. 28.70. Con acá labores. Pues tenemos insumos. 162,15. Gastos de cosecha. No podemos poner acá si quieren fijo. Insumos es fijo. Los gastos de cosecha, ¿qué es? Variable. Es variable. Fíjense que acá en realidad ya me lo da por unidad de hectárea, así que lo ponemos así, pero es variable. En realidad, no, es ni. Me corrijo. Dependiendo del tipo de trato, los gastos de cosecha, por lo general, ¿cómo se hace la cosecha? ¿Lo hago con máquina propia o con qué? En región pampeana. ¿Tienen idea? Con una máquina alquilada. Claro, eso se llama con contratista. Yo alquilo máquina, no lo hago yo. Entonces, ahí depende de qué acuerdo haga con el contratista. Muchas veces depende también cómo viene el rendimiento. Pero muchas veces uno pacta un canon, un valor por hectárea. ¿Sí? Más o menos se calcula y ya generalmente el contratista te dice cuesta tantos quintales la hectárea. Es decir que se comportaría como un costo fijo finalmente. Porque tengo que pagar. Mientras que un costo variable sería en función de qué me cobren, en función de cuál es el nivel de rendimiento que voy obteniendo. Sino, por eso ahí de vuelta, ahí lo que decía, no es una ciencia exacta esto, sino que depende mucho de los criterios y de las condiciones particulares que yo analice. Puede ser como ambas cosas, dependiendo con quién analice. Bueno, vamos a la cuenta. Todo esto es dólares por hectárea. 98,70 más 162,15 más 35,10. Esto me da costos directos de 295,95. Entonces ahora podemos calcular pesos por hectárea, más dólares. Margen bruto va a ser igual al ingreso directo menos costo directo. Todo en dólares por hectárea. Y va a ser 339,20 menos 295,95. Todo en dólares por hectárea. Esto me va a dar 43,25 dólares la hectárea. ¿Entienden? ¿Cómo es la lógica? Sí. Si uno se fija, esto hay revistas, en la revista Márgenes Agropecuarios, le llama Marca Líquida, hay varias así, que también existe para hortícola, antes había el boletín hortícola, que lo que hacen es, para determinadas zonas y para determinados cultivos y planteo. Entonces te dicen el margen bruto para zona núcleo sojera, soja de primera convencional, soja primera en siembra directa, soja segunda convencional, soja segunda directa, girasol. Después, por ejemplo, tomate bajo cubierta, alto nivel de insumo, tomate bajo cubierta, tomate a campo, lechuga a campo, y así para cualquier cultivo. Entonces uno tiene un abanico de posibilidades de márgenes. Entonces uno, ¿cuál va a elegir? La que dé el mayor margen. Entonces uno se fija y uno lo puede calcular eso. Si tuviesen que hacer algún trabajo, que no van a hacer, pero de programación lineal,
para hacer la priorización de actividades, que es un mecanismo que te permite maximizar cuál es la actividad, el planteo productivo que maximiza los beneficios generales con restricciones, etcétera, uno usa como input mucho las variables de margen. Pero eso es harina de otro costal. Bueno, por hoy ya estamos con estas clases. Sí. Cosecha, entonces, costos de cosecha en realidad no hay, o sea, mientras sepamos ubicarlo ahí en costos directos no habría problema. Que fijo, variable. No, porque de hecho, si fuese variable, te podría, en realidad, a los hechos prácticos acá es lo mismo. Acá se está comportando como un fijo, me parece, porque no te dice muchas cosas. Te podría decir, por ejemplo, para que fuese variable, te podría decir que los gastos de cosecha es de, está en función, ponele $5 por quintal, o no sé, $3 por quintal cosechado, por hectárea. Entonces ahí vos lo multiplicás por los 18 quintales y te va a dar. Pero si ya te da el dato duro, 35.10, es un fijo. No tenés mucho más. Y eso, si les interesa, hay un trabajo que había hecho Marcela Román con Giberti, de los últimos laburos que hicieron ambos, que habían hecho un análisis, porque había datos históricos para pergamino y para maíz que habían hecho. Tenían data y datos de hace 100 y pico de años. Y lo que vieron que hubo un progresivo pasaje de mayor necesidad, o sea, un pasaje a mayor cantidad de costos fijos. A medida que fue pasando el tiempo, fueron disminuyendo los costos variables a ser costos fijos. Y eso tiene una implicancia, porque eso lo que implica es que en los costos fijos se llaman costos hundidos. Vos tenés que hacer la inversión y no necesariamente después la vas a recuperar al final. Si te pasa una seca o lo que fuera, perdiste todo. Mientras lo que es variable, si las cosas no van bien, vos no estás obligado a hacerlo, digamos, tenés más formas de soltar del pie el acelerador. Con los costos fijos no. Y eso implica también cada vez tener mayor cantidad de espalda financiera para empezar la campaña. Es decir, cada vez que querés empezar una actividad, necesitas una espalda financiera, mayores recursos que tengas que inmovilizar y bancarte hasta que hagas la venta final. ¿Sí? Y ese es un problema grande. No sé si a alguno le interesa, le puedo pasar. Y eso está relacionado como al crecimiento de la demanda de esas tierras, el que puede, ¿no? Sí, puede ser. A la tecnología más, te diría. Vamos a ver cuando veamos ahí tecnología. Ha habido un proceso de tecnificación muy marcado, mecánico, y lo que hacen las tecnologías mecánicas es reemplazar trabajo humano por mecánico. O sea que lo que más fue avanzando en los costos fijos fue, por ejemplo, gastos por cosecha, podría ser, por ejemplo. Por labores. Porque aparte ahora hay empresas, ¿no?, que se dedican a eso, antes al ser variable, por ejemplo, se me ocurre. Sí, eso es lo que tiene en realidad, podemos después verlo, vamos a volver, pero fíjate, el que sea empresas modifica mi estructura de costos, lo podemos ver. Pero además, tiene que ver con... No sé si alguien más tenía preguntas del ejercicio, porque por ahí yo arranqué para otro lado. Me parece una punta interesante. Vos fijate que antes, vos lo que tenías era mucho impacto del trabajo humano. ¿Por qué? Porque la siembra se hacía con caballos, y había una sembradora a caballo, las labores también, la cosecha, eran gente, cuadrillas, viste, haciendo gavillas, cortando, y después para cargar la mercadería se cargaba con ejércitos de personas que bolseaban en los trenes, porque se cargaba en bolsas, se embolsaba, se cosía, era toda una cantidad de cosas que si no cosechabas nada no lo tenías, pero si no, era mucho trabajo humano. Y lo que fue pasando en los últimos 100 años fue un proceso de aumento de la productividad del trabajo, es decir, una persona produce más, y eso se hace con capital, con trabajo mecánico, o sea, la máquina reemplaza al hombre, y eso genera mayor cantidad de costos fijos. Se traslada en mi cálculo como mayor cantidad de costos fijos y mayor impacto de la tecnificación. Lo que vos planteás de los contratistas es así, en realidad uno lo que tiene son contratistas, que lo que hacen es, pónganle dos situaciones. Situación, máquina propia, contratista. Contratista es alguien que tiene máquina y yo le pago por el servicio. Si yo quisiera hacer todo el laburo con mi máquina, póngale, tengo que tener tractor,
sembradora, pulverizadora, algún implemento, no sé, póngale un disco, cincel, alguna de esas cosas. Y cosechadora, hagamos paquete full. Para cada una de estas cosas, ¿qué necesito calcularle? ¿Cómo impactan en mi cuenta capital, en mis costos de producción? Van a impactar con las depreciaciones y con ¿qué otra cosa? Con interés. ¿Sí? Tengo ahí una cantidad de capital inmovilizado, muerto de risa, que genera costo de oportunidad. Entonces, al finalizar el análisis, vos tenés de todo esto X cantidad de depreciaciones, X cantidad de interés y X cantidad de gastos, que son gastos de mantenimiento, los gastos de pagarle a alguien si no lo hago yo, eventualmente tendría que contemplar mi trabajo, y los gastos del gasoil, etc. O sea que todos estos elementos impactan si tengo máquina propia. ¿Sí? Gastos, depreciaciones, interés. Y el interés, si es circulante, si es rescate final, perdón, es circulante, es gastos divididos. Ahora, si yo tengo contratista, todo esto, ¿en qué se condensa? En mi cuenta capital. ¿Tengo tractores? ¿Tengo tractores? No, todo eso se va a reemplazar. Sembradora, tampoco. Pulverizadora, tampoco. O sea que todos estos elementos de mi cuenta capital desaparecen. ¿En qué se materializa? En gastos, capital circulante. Podría ser. Capital circulante, todo es capital circulante. O sea que en vez de tener todo este stock de capital, yo lo único que necesito es circulante. Me tengo que olvidar del mantenimiento, de la depreciación, del costo de oportunidad de esas máquinas, que por ahí las uso 4 veces por año. Todo eso se convierte en capital circulante. Y si no quiero hacer X actividad productiva ese año y destinar el capital para otra cosa, lo puedo hacer eventualmente, porque no está generando ningún costo de producción esto. Está parado. No hay nada. No Una pregunta, pero ahí estás diciendo que, digamos, contratar sería mejor, ¿no? O sea, sí o sí había que hacer el análisis y ver, porque por ahí sí te sirve y amortizarías a largo plazo si te vas a dedicar a eso. No sé si la palabra es, bueno, yo evito decir mejor, peor, bueno, malo. En realidad tiene que ver con que si uno se pone a pensar la cantidad de productores, no digo los más chiquititos, pero medianos, chicos grandes, digamos, medianos o familiares, medianos, los que hacen con maquinaria propia ya casi no existen. Casi todo se ha ido volcando a diferentes tipos de contratistas. Y eso que tiene, o sea, eso está mostrando algo. Evidentemente hay alguna ventaja en estos mecanismos. Una de las cosas es que esto permite mayor especialización. Si yo tengo máquina propia, tengo una máquina que se va poniendo vieja, que tengo que hacer el mantenimiento, me tengo que preocupar de todas las tareas preventivas y aparte de todo el capital inmovilizado. Si yo tengo contratista, eso no existe. Simplemente necesito un teléfono que llamo, le mando un WhatsApp ahora y le digo, che, ¿cuándo pueden venir? Tal fecha, ¿cuánto? Tanto, listo, gracias, los espero. Y ya está. Aparte, también la tecnología crece exponencialmente, ¿no? O sea, la máquina que hoy compramos por ahí en, no sé, 5 o 10 años, la verdad no estoy en el tema, pero seguramente un contratista la tenga más actualizada. Exactamente. Bueno, eso lo vamos a ver, eso se los dejo picando a propósito. Cuando veamos tecnología, en financiamiento, perdón, vamos a ver un instrumento de financiamiento que es el leasing, que es un instrumento que suelen utilizar los contratistas para justamente mantener lo que vos decís, que es esta cuestión de la actualización tecnológica. Vamos a ver más adelante en qué consiste este instrumento financiero que es el leasing. Es el que También mantenerse actualizado por el tema de que otro contratista le quite el lugar, ¿no? Claro. Si vos quedás obsoleto, lo llamo a Dante, que tiene la máquina más actualizada que Francisco. Lo que pasa, ojo al piojo, que a veces se corre atrás de una liebre imaginaria, si se quiere. Pero, por ejemplo, yo tengo a alguien de mi familia que trabaja de contratista. Pero lo que hizo fue muy ingenioso y consiguió
maquinaria, yo no digo que es de museo, pero porque es parte despectiva, pero sí es maquinaria antigua, con sus añitos, pero que tiene la particularidad que es maquinaria muy chica. Entonces, ¿qué pasa? Hace dos cosas. Primero, puede entrar a trabajar en campos que otras máquinas muy grandes, que son tanques de guerra, no pueden entrar ya, porque necesitan superficie más grande. Entonces puede trabajar con todos los productores más chicos, que tienen campos más chicos, con más vericuetos, y esas máquinas te permiten maniobrar más. Y aparte, tiene más disponibilidad de tiempo. Muchas veces, cuando uno trabaja con contratistas grandes, al chiquitaje, medio que lo desprecian porque es mucho trabajo para poca superficie, por todo eso que les decía. Entonces, cuando hay que cosechar y uno pide para que vayan, te dejan para el final. Entonces, existe todo ese segmento de productores medianos chicos, que tienen campos más chicos y que por ahí no quedan alcanzados por estos contratistas más grandes. Con lo cual, productores locales de la zona y agarran viaje por ese lado. Entonces, es una estrategia más que interesante. La de trabajar ese segmento particular, que si no quedarían también fuera. Claro, es como que hay todo un mundo económico ahí. Sí, 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 sí. Rubro, directamente. Cada componente que uno mira del mundo agrario, la norma es la complejidad, digamos, es lo complejo. Siempre toda la realidad es compleja y tiene 20 millones de variables y por lo general nada es así tan fácil, digamos. Si uno pone a rascar cada una de estas cosas es un mundo. Hay gente que se especializa en cada cosa. Por ejemplo, tenemos a una compañera de la cátedra que es muy especialista en todo este mundo del contratismo, de las cooperativas agropecuarias, de los que brindan servicios. Y hay todo un mundo muy particular acá en el interior de esto, también, lleno de contradicciones. Bueno, es muy complejo. Es un proceso histórico aparte interesante. No sé si tienen más dudas. Profe, la clase que viene vamos a seguir haciendo ejercicios o ya os es otro tema. Ok. Ejercicios. Nos queda, creo que una o dos clases más. Ahora pues me fijo bien. Creo que una clase más nos queda de ejercicios. Una más seguro, creo que no sé si dos. Una más sí. Traten de hacer para el fin de semana, pónganse a hacer ejercicios, así tienen dudas, y la idea sería arrancar donde ustedes se hayan quedado trabadas, digamos. Así tratamos de trabajar sobre las dudas. Si les parece. Bárbaro, gracias. Bárbaro. Gracias. Bueno, Gracias. chicos. Chao. Nos vemos. La próxima arrancamos Chao. con el teléfono la próxima. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, buen fin de semana. Gracias, igualmente.